¿Cuál es la diferencia entre una manga gástrica y un bypass? Las diferencias se pueden analizar desde diferentes ángulos. Primero, desde cómo es que intentan hacer el cambio en la persona. La manga gástrica es una operación que reduce la capacidad del estómago y que de alguna manera no solamente disminuye la capacidad, sino también disminuye el estímulo del apetito, etcétera, básicamente. Y el bypass es una operación donde, además de reducir la capacidad y reducir el estímulo del apetito, también altera la absorción de algunos nutrientes porque los alimentos no pasan por algún segmento del intestino. Y esto no solo genera que no se absorban algunos nutrientes, sino que incrementa otros factores como cambios en la microbiota, en el tipo de microorganismos que habitan el intestino, cambios en la dinámica de las sales biliares, estímulos hormonales intestinales, y hacen que el bypass, por estas razones, tenga una mucho mayor amplitud y diversidad de formas de acción que le permiten ser una operación que pudiera ser mejor en ciertas circunstancias. Bien, ¿cómo se prepara una persona que va a ser intervenida con...? Independientemente del tipo de operación al que se le vaya a someter, toda persona tiene que ser evaluada con exámenes de sangre mínimamente. Si tiene enfermedades, controlar lo mejor posible esas enfermedades como diabetes, hipertensión, algún problema de hígado, etcétera. Respiratorio, mucha gente tiene problemas de apnea del sueño, habrá que trabajar un poco con eso. Y tienen que ser evaluados además por el nutriólogo para poderles evaluar su forma de comer y evaluar también cómo van a continuar con su alimentación después de la operación. Tienen que ser evaluados por la psicóloga, porque los pacientes van a sufrir un cambio muy importante, no solamente en su dinámica alimentaria, sino en su imagen física, y necesitan tener cierta consistencia conductual y emocional para enfrentar este cambio. Y por supuesto, muchos pacientes tendrán que someterse a una dieta de preparación cuyo periodo puede variar dependiendo de la gravedad o severidad de las enfermedades y del tipo de operación que se vaya a realizar. Pero yo concluyo de una forma muy clara, Sergio, ninguna operación de bariátrica, ninguna operación de obesidad es urgente. Es decir, a los pacientes se les tiene que preparar. Eso también es un tema importante. Pues no es de un día para otro. No, pues no. Y en un día al consultorio y el otro día ya está en quirófano. No, señor. No, señor. Y eso es algo que también tenemos que hacer. ¿Cuánto dura una operación de este tipo? La cirugía de manga gástrica alrededor es entre 50 minutos, 1 hora aproximadamente. Es un proceso, obviamente, de que llega el paciente al área de preanestesia del hospital, pasa a quirófano, sale del quirófano y va al área de anestesia. Eso dura más o menos como unas 2 horas. Nos preguntan mucho los pacientes cuánto dura la cirugía, ¿no? Sí, ¿cuánto dura la anestesia? La anestesia es anestesia general. Toda cirugía laparoscópica debe requerir anestesia general. Y obviamente una previa valoración en el área previo a operarse del anestesiólogo. ¿Riesgos? Pues tiene mucho que ver con cuál sea la condición de cada paciente, que pudiera, por sus factores de riesgo, incrementar alguna probabilidad de alguna complicación. Pero voy a hablar de 2 riesgos globales o generales. Quizá el más temido es que después de hacer la operación, que consiste en retirar un segmento del estómago, pudiera haber alguna fuga, alguna pérdida, algún leak, como le dicen los americanos, algún goteo que se derive de la operación. Esto es una complicación quizá más temida y que puede acarrear pues todo un proceso de gravedad en un paciente a quien le suceda esto. Está claramente demostrado, Sergio, que este riesgo tiene que ver ciertamente con algunas características del paciente, pero tiene mucho más que ver con las características del cirujano. Esto no lo digo yo, lo dice la investigación científica. Es el desarrollo de habilidades, la frecuencia en la ejecución y el uso correcto de la tecnología.
Y el otro grupo de complicaciones que pueden ocurrir es aquellas que se pueden derivar de la falta de la correcta preparación. Un paciente a quien no se le hidrató correctamente tiene más riesgo de tromboembolia pulmonar, a quien no se le puso un anticoagulante, a quien no se hidrató también durante la cirugía, algún problema con su funcionamiento renal, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que separar cuáles son las complicaciones, las técnicas y las generales, que se derivan ambas de la preparación, una del paciente, otra del grupo quirúrgico.